y por tu amor no estaríamos aquí, Señor, ciertamente no. Pero un día nos viste, nos miraste con compasión. Y un día, Señor, nos diste, Padre, la fe necesaria, la iluminación necesaria para ver en tu Hijo Jesucristo en la cruz, clavado por nuestros pecados, el Redentor que necesitábamos, Señor. Y gracias, Padre, porque nos conferiste, Señor, la fe suficiente para por medio de Él alcanzar la salvación, Señor, que está preparada para el tiempo postrero. Gracias, Padre, por la seguridad del perdón y la salvación que tú nos regalas, Señor, inmerecidamente, y sobre la cual, Señor, podemos confiar y estar en pie. Padre, qué bueno estar esta mañana acá, y ahora, Señor, rogamos, Padre, que tú permitas que tu palabra bendita, pues, obre en nuestras mentes y corazones, Señor, nos siga alimentando conforme tú prometiste que sería ella, ciertamente, alimento espiritual para las almas hambrientas. Venimos, Señor, con apetito, Padre, con apetito y con deseo, Señor, de ser nutridos por ti, por tu Santo Espíritu. Y te pedimos que lo hagas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Pues vamos entonces directamente al capítulo 25 del libro de Hechos, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Yo le pedí al hermano que hoy fuera proyectando el texto solamente por hoy, porque yo prefiero que ustedes lo sigan en su Biblia. Así que si alguien necesita una Biblia, recuérdense que esto nada más va a ser al principio, pero que luego entonces vamos a hacer referencia constantemente durante la predicación al texto que estamos estudiando, y entonces, bueno, que cuando yo diga versículo 34, pues ustedes lo tengan a mano y puedan así también subrayar o enfatizar lo que les parezca. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Todo el mundo tiene Biblia? Bien, parece que todo el mundo tiene Biblia. Qué bueno, gracias al Señor. Pues vamos entonces directamente. Es una lectura larga, traten de prestar atención porque luego vamos a hacer referencia a partes de ella. Hechos capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante de sí a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto,
el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé con mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habrían de suceder, que el Cristo habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo:
No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees hoy, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se hallaban sentados con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Que Dios bendiga su palabra y nos enseñe siempre a través de ella. Hermanos, Agripa era el caso típico de un incrédulo, porque era un incrédulo, que al mismo tiempo era un creyente, por así decirlo, un incrédulo creyente. Este Herodes Agripa es Herodes Agripa II, hijo lógicamente de Herodes Agripa I, quien a la vez era hijo de Herodes, aquel que confabulado con Pilatos llevó a Jesús al Calvario, y que era entonces en consecuencia bisnieto de Herodes el Grande, aquel que reconoce que mandó a matar a los niños, ¿verdad?, de 2 años hacia abajo. Era una dinastía completa que tenían ellos. Este viene siendo el bisnieto de Herodes el Grande, aquel gran constructor, y aquel gran asesino también. Eran edomitas realmente, más que judíos, pero de cualquier manera descendientes de Saúl. Pero era una dinastía que con sus relaciones pues habían logrado pues calar dentro del poder de lo que era el Imperio Romano, y en cierta forma tenían autoridad, una autoridad relativa, porque siempre sabemos que había un gobernador que era quien de parte de Roma estaba sobre todo el gobierno en términos pragmáticos. En este caso vemos que hace referencia a Agripa y también a Berenice. Agripa y Berenice eran hermanos y siendo hermanos vivían incestuosamente, o sea, como marido y mujer. Esto era parte de toda la perversión. Su papá fue comido de gusanos porque los humos se le fueron a la cabeza, y un día recibió la alabanza que le correspondía solamente al Señor, cuando el pueblo aclamaba voz de Dios y no de hombre, y dice que murió comido de gusano. De un momento a otro perdió la vida, el Señor se lo llevó de encuentro. Eran personas realmente amantes de la pomposidad y unas personas que tenían sus corazones y sus mentes en sus posesiones, en su vida regular, en su vida secundaria, en lo que el mundo ofrece, como mucha gente hoy día. Todos ellos fueron, en particular este Herodes Agripa II, un hombre sumamente engreído, sumamente soberbio. Y así los historiadores lo señalan también. El hecho es que este estaba interesado realmente en oír lo referente al Señor Jesucristo. Si vemos el versículo 22 del capítulo 25, dice que el propio Agripa le dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y le dijo: mañana le oirá. O sea que estamos hablando de una persona que es incrédula, pero que sin embargo tiene un interés genuino en escuchar del Señor Jesucristo, porque como Pablo lo va a confrontar, él había oído de estas cosas que habían sido hechas y la transformación que se había producido a raíz de la venida del Espíritu Santo. Este hombre tenía una actitud escudriñadora. En el versículo 26, fíjense cómo Festo le dice: como no tengo cosas ciertas de escribir a mi Señor, le he traído hasta vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, que nosotros estamos viendo que Festo lleva a Pablo delante de Agripa con el propósito de que Agripa le dé una clave, porque tiene que mandarlo al tribunal de César, a Roma, donde el Señor ya había determinado que él llegaría de una manera u otra. Y decía: no sé cómo mandar un preso y no decir de qué se le acusa ese preso. Así que ve a ver, Agripa, si tú puedes sugerirme qué es lo que debo poner.
En términos generales podríamos decir que Agripa tenía una buena actitud, una actitud abierta, quería conocer de Jesucristo, quería apoyar y en cierta forma pues justificar, y fíjense cómo al final termina diciendo, si no fuera porque apeló a César, este hombre hubiera podido ser puesto en libertad. O sea, podemos ver en Agripa una persona que se compadece perfectamente con cualquier persona normal, con un interés relativo, pero que en el caso de él específicamente, él era conocedor de la religión judía, que es a lo que hace referencia a Pablo cuando en el primer versículo del capítulo 26, Agripa le dice a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, y Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas, mayormente, versículo 3, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. O sea que era un hombre que conocía bien del judaísmo, conocía bien de la religión judía. Tenemos en Agripa un impío, un hombre carnal completamente, una persona desconocedora del Señor, pero sí conocedora de la religión. Una persona que lo que le interesaba era su posición, amante del boato, amante del lujo, y que además de esto estaba viviendo en un pecado gravísimo para todas las sociedades y en particular condenado por la palabra de Dios en incesto con su propia hermana carnal. Pero este hombre es el hombre que va a dar una opinión en cuanto al preso Pablo, y vamos a ver cuánto podemos aprender nosotros de este encuentro. Lo primero es que nosotros vemos que Agripa recibe el plan de salvación perfecto de primera mano, o sea, de parte del apóstol Pablo. Los versículos que van del 18 al 20 del capítulo 26 van a ser clave para lo que vamos a explicar de ahora en adelante. Fíjense cómo en el versículo 18, desde el 17, dice, voy antes, al versículo 15, cuando el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré de ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Está Pablo dando su testimonio, y dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Vemos entonces cómo el Evangelio está comprendido completamente en esta expresión del apóstol Pablo cuando está dando su propio testimonio de lo que el Señor le dijo. El hombre está en tinieblas, por eso es necesario que reciban, como dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y cuando está el hombre natural en tinieblas, como todos nosotros estuvimos en algún tiempo antes de venir a la luz de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos sin lugar a dudas, estábamos bajo la potestad de Satanás. Consecuentemente, el hombre en tinieblas, sin conocer la verdad, es un hombre que está condenado al infierno eterno, que es manipulado completamente por el diablo y que debe experimentar en consecuencia un arrepentimiento, que es a lo que se refiere en el versículo 20, cuando dice que él había predicado por todas partes que era necesario que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Este rey estaba recibiendo el Evangelio muy claramente. Y es interesante porque nosotros a veces desaprovechamos oportunidades como esta. Aquí resulta que aquel que había sido llevado para ser juzgado, para ser cuestionado, interrogado, es quien está planteándole una situación interrogante completamente, un reto al rey con el testimonio que estaba dando de su propia experiencia en el encuentro con el Señor Jesucristo. Hermanos, el mensaje era claro. El hombre pecador está en tinieblas, debe experimentar un arrepentimiento y debe necesariamente convertirse a Dios. Fíjense cómo habla acá del cambio de vida, cuando dice que es necesario que pase de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. No podemos de ninguna manera pretender que una persona pueda ir a la presencia de Dios si antes no pasa por esa conversión, ese cambio de vida. Un cambio de vida que viene como consecuencia de caer en conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra responsabilidad como pecadores que somos. Dolernos la ofensa que hemos traído delante de Dios y en consecuencia pedir constrictado el perdón, arrepentidos de todo corazón. No se trata de meter miedo, de que sencillamente que me voy a condenar. No, es más que eso todavía. Más allá de esa realidad, del hecho de que el pecado nos condena, es el hecho de que tenemos a un Dios todopoderoso y santo que está
ofendido, agraviado por nosotros por causa de nuestro propio pecado, el pecado que individualmente cada uno de nosotros llevamos a cabo, cometemos, no tomando en cuenta a Dios y ofendiendo a aquellos hombres que están hechos a su imagen también. Bueno, el mensaje es muy claro. El hombre tiene que cambiar de vida, pasar de las tinieblas a la luz de Dios, y es necesario que tenga una herencia establecida por medio de la fe entre los santificados. Todo eso lo dice el versículo 20. Pero fíjense que hay un énfasis en el versículo 23, cuando dice que el Cristo habría de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz a los gentiles. Pero antes de eso, el énfasis que quería poner estaba en el versículo 18, cuando dice, para que reciban por la fe que es en mí, el Señor le testificó, perdón de pecados y herencia entre los santificados. No hay otra manera de que nosotros podamos ser salvos, salvo por medio de la fe. Es lo que dice la Biblia, que la salvación es una gracia, un favor de Dios por medio de la fe. Y solamente por medio de la fe depositada en aquel que puede perdonarnos, lavarnos, que pagó por nuestras culpas, que murió en la cruz, que derramó su sangre, es que podemos ser salvos. El creyente debe ser una persona redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de Agripa. Y Agripa recibe un mensaje muy claro: que el hombre está en tinieblas por causa del pecado, que debe experimentar un arrepentimiento, que tiene que convertirse a Dios, que no puede ir al cielo, o sea, tener herencia entre los santificados, a menos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que esto lo hace solamente por medio de la fe, como dice el versículo 23, porque Él fue quien padeció y resucitó para anunciar la luz al mundo. Pero fíjense que este hombre era un conocedor de la realidad cristiana. En el versículo 26 específicamente, dice que Pablo lo confronta y le dice: el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice Pablo: yo sé que crees. Y todo esto confronta a un hombre que tiene conocimiento de la verdad, que cree que las escrituras son reales, pero que sencillamente la tiene a menos. Bueno, yo diría que Agripa es un cuadro perfecto de una persona que, si tú le dices, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, dice: yo estoy de acuerdo contigo. Dice, el mensaje es muy claro, hay que recibir a Jesucristo como Salvador, y está completamente, no tiene problema con eso tampoco. Le dice: sabemos que todos somos pecadores, sí, no hay ningún problema, de ninguna manera, yo lo creo. Hay que convertirse al Señor Jesucristo, sí, perfectamente bien, no hay problema con eso tampoco. Este era Agripa, pero sin embargo iba en camino a la condenación eterna. Y todo esto por el hecho de que hasta que el Espíritu Santo no toca el corazón y la mente de una persona, no hay ninguna posibilidad, ningún argumento, ninguna explicación, ninguna presentación que pueda ser eficaz para que pueda ser salvo. El versículo 28 lo muestra muy claro, porque Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Y la respuesta de Pablo es muy clara: quisiera a Dios que por poco o por mucho fueseis, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Bien, él llegó a ser sensibilizado por el Espíritu Santo. O sea, el testimonio de Pablo, el mensaje de salvación, había llegado a él. Él no tenía por qué decir eso: por poco me persuades. O sea, intelectualmente él había entendido y había creído. Vuelvo y repito, es algo que sucede con mucha frecuencia. Personas que aceptan el Evangelio de una manera intelectual. O sea, que están de acuerdo con Dios, que no tienen ningún problema en aceptar que es verdad lo que la palabra de Dios dice. Pero por poco me persuades de ser cristiano. No son cristianos. Y muchas veces las iglesias están llenas de personas así. Personas que creen que son cristianos, pero realmente no son cristianos. Porque intelectualmente lo son, pero espiritualmente no.
porque no han depositado incondicionalmente y sin ningún tipo de reserva su fe en el Salvador, arrepentidos de todo corazón y con una conversión, un cambio en sus vidas que viene como fruto de la obra santificadora del Espíritu Santo. Por eso yo digo que este hombre era un incrédulo que era creyente. Él creía, sí, pero seguía siendo un impío, un incrédulo. Por un poco. Por un poco. Y la pregunta que como predicador esta mañana yo les voy a lanzar a todos ustedes, a los que me oyen donde quiera que estén: ¿cuántas veces ya van que has estado por un chin, por un poco, al ser cristiano o cristiana? ¿Cuántas veces la predicación ha llegado a tu corazón, no solamente a tu mente, te ha hecho estremecer? Has llegado a la convicción de que lo que dice Dios es verdad. Has llegado a la convicción de que eres un pecador, una pecadora y que necesitas el perdón del Señor Jesucristo, porque si no te vas a perder para siempre. Mas sin embargo, por poco, no llegaste a ser cristiano o cristiana verdadero. ¿Cuántas veces te ha sucedido? ¿Cuántas veces has sido expuesta a la verdad y la has toreado? ¡Ole! ¿Cuántas veces has sido confrontado por el Espíritu Santo como lo fue este hombre? Y la respuesta es: por poquito. En otras palabras, voy a esperar todavía un chin más. La persuasión humana no resuelve absolutamente nada. Si no, no podríamos los predicadores descansar absolutamente pensando que depende de nosotros, de nuestra virtud o nuestro talento, el que una persona acepte el mensaje de salvación. Pero depende de la obra del Señor Jesucristo. Y muchas veces vemos cómo el apóstol Pablo amonesta a diferentes grupos diciendo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Por poco o por mucho. El deseo de Pablo es el deseo de cualquier creyente verdadero en cuanto a aquellas personas con quienes interactúa. Pablo decía: yo quisiera que fuera por poco, fuera por mucho, no solamente tú, sino todo el que me oiga. Dice, fuese igualito que yo. Y no estaba hablando del hecho de que él estaba preso, lógicamente, ni del talento que tenía, ni del conocimiento que tenía. Estaba hablando de su condición de cristiano, de su condición de salvo, de escogido por Dios por medio de la fe, de su condición de iluminado de parte de Dios, que es un privilegio. Un privilegio recibir de parte del Señor la luz necesaria para discernir a Jesucristo en la cruz muriendo en lugar mío. Y arrepentido de mis pecados, clamarle por salvación y misericordia. Por poco o por mucho, dice Pablo. Por poco o por mucho, Agripa, como comenzó, así terminó y siguió. Tenía que abandonar el pecado, tenía que arrepentirse de todo corazón, tenía que cambiar de vida, tenía que haber una conversión en él. Pero él no estaba dispuesto a eso. Él no estaba absolutamente dispuesto a variar lo que era su forma de vida. Seguiría con Berenice en una vida incestuosa y seguiría seguramente con toda su pompa y todo su fulgor delante de los hombres. Pero en comparación o de frente a aquel siervo que estaba encadenado delante de él, era un insecto, un infeliz. Lógicamente, delante de Dios, en términos espirituales. Por poco o por mucho. Por poco o por mucho, a pesar de su interés. Él estaba interesado realmente, él lo dice, yo quiero ir a ese hombre. Él estaba interesado en el cristianismo. Él conocía lo que los profetas habían dicho. Conocía la Escritura. A pesar del hecho de que él había comprendido el plan de Dios para la salvación y de haber reconocido la realidad de las bondades del cristianismo. Sin embargo, todavía por poco o por mucho, no importa, el hecho es que todavía iba en camino de condenación y seguía en camino de condenación. Por poco o por mucho. Él no tenía problema con aceptar que las escrituras eran reales, que lo que la Biblia decía era de parte de Dios. Pero sin embargo,
Estaba esperando un toque especial, una persuasión especial. Por poco me persuades. Cuánta arrogancia. Yo he conocido tanta gente así, me he visto con tanta gente así a lo largo de los años, que creen que escucharte es un favor cuando tú le hablas del perdón y de Cristo, y que luego con altanería o arrogancia rechazan el mensaje del Evangelio pensando que es a uno quien están rechazando y no a Cristo. Y por poco o por mucho siguen en camino de condenación. Él permanecía siendo un incrédulo. Él podía creer a los profetas, a las escrituras, pero seguía en camino de perdición, de condenación y bajo la potestad de Satanás. Con su corazón lleno de una tremenda nublazón y no iluminado por el Espíritu Santo. Sin embargo, el caso de Pablo, estaba preso, estaba encadenado, estaba despojado, estaba maltratado, estaba menospreciado. Inclusive llegaron a decir: Pablo, tú estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco, acusado de locura también, despreciado en todas las maneras. Y ojalá que por poco o por mucho Agripa llegase a ser como Pablo, un creyente arrepentido, convertido con la certeza del perdón y de la vida eterna. Por poco o por mucho, ojalá que todos los que están aquí en esta mañana sean como Pablo. Sean como Pablo. No jueguen con el Señor Jesucristo. No se trata de yo estoy esperando que me toque. Tú conoces la verdad ya, la has oído. Por poco, por un chin, te vas a ir al infierno. Hoy es el día de definitivamente arrepentirte de tus pecados, convertirte a Jesucristo, invocar su nombre y su perdón, recibirle en tu corazón y ser igual que Pablo, un creyente seguro de que Cristo le había perdonado, le había redimido y su vida estaba en las manos de Él. Vamos a orar. En el lugar donde estás, baja tu cabeza, cierra tus ojos y habla con el Señor. Agripa, dice el versículo 30, que se levantó junto con el gobernador y Berenice y simplemente se fue. Se paró y se fue. De nada le aprovechó el haber oído. No seas como Agripa. Has oído la verdad, has oído el Evangelio, has oído de Jesucristo, has oído del perdón, has oído de la salvación y has oído también de la condenación. Por poco o por mucho, recibe a Jesucristo, invoca su nombre, convéncelo a Él de que tú le entregas todo tu ser, te dedicas del todo a seguir su voluntad conforme a su palabra. Te arrepientes de todo corazón de haberle ofendido, de tu pecado, y crees y confías absolutamente en que Él puede y quiere y te dará la salvación y la vida eterna. Conviértete no
en un incrédulo creyente, sino por el contrario, en un creyente crédulo, que cree de corazón en Jesucristo para salvación. Confía en Él. Es por la fe en Él que recibimos el perdón de pecado y la herencia entre los santificados. Permite que Cristo llegue a tu corazón y no le pongas ningún impedimento. Que sea hoy el día de tu salvación. Padre, gracias, Señor, por el testimonio de Pablo. Y gracias, Padre, porque podemos, Señor, todavía a tiempo en ser persuadidos por ti de ser cristianos. Gracias, Padre, por convencernos, tener paciencia con nosotros, mostrarnos la verdad de Cristo y movernos, Señor, a obedecer el llamamiento a arrepentimiento y a salvación, a conversión. Permite, Señor, que si esta mañana tu misericordia ha llegado a alguna, que pueda ser evidente para esa persona y también, Señor, para el resto de tu iglesia, de cómo le rescataste, le salvaste, y que pueda testificar y bautizarse, Señor, y ser una fiel seguidora de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Padre, que nos bendigas esta tarde por igual cuando vengamos a tu iglesia a escuchar las enseñanzas a través de Hebreos, Señor. Gracias, Padre, por la disposición de tus siervos a enseñarnos. Y gracias por el tema que habremos de escuchar esta tarde sobre nuestros deberes, Señor, lo que tú esperas de nosotros. No, Padre amado, gracias, Señor, por esta iglesia local, donde nos concede, Señor, congregarnos, aprender de ti y también instruir a nuestros hijos y nuestros nietos en tus caminos. Bendícenos y despídenos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.